con el mayor ánimo y la mayor disposición. Quiero saludar ante todo a los directivos de la institución educativa Rodrigo Lloreda Caicedo y aprovechar estos medios para muy buenas para todos, muy buenas para todos los estudiantes. Saludos también a mis compañeros profesores, a mis directivos y a toda la comunidad de la institución educativa Rodrigo Lloreda Caicedo. En el marco de las actividades que nos tocan los maestros, en esta oportunidad pues pretendo aprovechar estos espacios para recordarle a mis estudiantes de los niveles superiores, sobre todo 10 y 11, los trabajos académicos que tenemos que desarrollar. La conferencia o conversatorio que tengo preparado para esta mañana tiene que ver con el tema de la educación y desde luego el teórico en el cual nos vamos a apoyar es en el filósofo Friedrich Hayek. De hecho, el marco epistemológico arranca con las propuestas del neoliberalismo. Como ustedes entenderán, el neoliberalismo es una doctrina filosófica, económica, política y social que está pues a la orden del día. Por un lado están los amigos, los defensores a ultranza de las políticas neoliberales y por otro lado pues encontramos los enemigos, los detractores de las políticas neoliberales. Ahora bien, Hayek es un filósofo neoliberal y es fundamentalmente el pensador de las doctrinas neoliberales. Hayek es un teórico, es decir, él es quien revisa las teorías económicas clásicas del liberalismo, es decir, las propuestas de David Ricardo, de Adam Smith, de Malthus, y propone un nuevo marco teórico para el desarrollo del capitalismo. Y ese nuevo marco teórico, pues él denomina neoliberalismo. De hecho, el neoliberalismo ha afectado todas las actividades humanas y por ende también ha afectado lo que es la educación. Hay que reconocer que las teorías de Hayek son teorías constructivistas, es decir, son teorías que en principio se paran sobre el canon teórico cartesiano. Es decir, habíamos expresado en una clase anterior cómo Descartes, René Descartes, Descartes es el pensador, el pionero, el que abre las puertas de la modernidad y por ende el desarrollo del capital a través de su filosofía consistente en lo que se denomina la construcción de la subjetividad. Es decir, estamos frente a un mundo no creado por Dios, un mundo que no obedece al destino, un mundo que no responde a doctrinas religiosas, sino a un mundo que es una construcción del sujeto humano. Es decir, son los humanos los constructores de ese mundo. Desde ahí que Hayek se va a apoyar en esas teorías de Descartes para hablar pues de cómo el mercado tiene, digamos, un orden natural. Es decir, en el mercado existen unos rigores naturales que no dependen de voluntad divina y que sobre esa base es que se debe desarrollar, digamos, la política del capital. De hecho, el neoliberalismo pues ha sido exitoso
en algunos países. Vale decir el caso de Inglaterra, el caso de los mismos Estados Unidos, y desde luego pues es una doctrina económica que ha resultado un rotundo fracaso para muchos países, incluyendo pues el país nuestro. Ahora bien, en el marco de la educación, que es básicamente en el cual me quiero mover, el mundo avanza hacia la constitución de un sistema educativo sin profesores. Es decir, ya no se requiere del aprendizaje formal en las condiciones en las cuales fuimos formados los maestros en las escuelas normales y en las universidades y en la facultad de educación, sobre la base de que los maestros éramos formados con el discurso, con los libros, con el tablero, con el pizarrón, sino que con los avances de los dispositivos tecnológicos y las plataformas que tienen que ver con todos estos avances en los sistemas, pues vemos cómo de alguna manera los maestros son reemplazados por este tipo de situación. Es decir, la vida empieza a dar un giro más o menos de unos 180 grados. Es en esta perspectiva que los profesores dejaron de ser adoctrinadores del sistema al estilo de lo que Michel Foucault denomina en su famosa obra Vigilar y Castigar. Uno de los roles, digamos, ancestrales en los cuales se ubicó la educación durante mucho tiempo, desde sus inicios por allá en la era griega y posterior romana, y desde luego en la Edad Media, era que los maestros, los pedagogos fundamentalmente se dedicaban a vigilar, digamos, el cumplimiento de normas y a castigar aquellas conductas que se salían de ese marco teórico. Es decir, de alguna manera en el neoliberalismo hay un rompimiento de esta, digamos, política epistémica de lo que se denomina la educación. Es decir, el maestro sale y hay una renuncia a ciertos postulados que tienen que ver con la educación. Es decir, contrario a ese eje que se propone en la nueva enseñanza, pienso, digamos que el papel que le corresponde a algunos profesores fundamentalmente es sobre el eje del pensamiento. En otras palabras, Edgar Morin dice que el papel que es irreemplazable, que le corresponde a los maestros, más que adoctrinar, más que llenar contenidos, es trabajar sobre el desarrollo del pensamiento. Por esa razón, Edgar Morin denomina a su propuesta filosófica el pensamiento complejo. Partiendo de esta base, los nuevos aprendizajes serán un asunto de la robótica. Ya hay una serie de sistemas de aprendizaje que serán los que cumplirán las funciones propias de las necesidades sociales, culturales y económicas. Por tanto, una enseñanza basada en el aprendizaje tendrá en el profesor un individuo que se dedica básicamente al desarrollo de competencias cognitivas. Es decir, cómo lograr que el sujeto, el estudiante, digamos, aproveche la presencia del profesor fundamentalmente para la perspectiva del pensamiento lógico, del pensamiento complejo, es decir, la capacidad para discernir, la capacidad para disuadir, la capacidad para argumentar, o sea, esas capacidades que no son posibles desarrollar a través de las máquinas y de los medios. En síntesis, la idea de una enseñanza sin aprendizaje pues tiene su origen en las sociedades del mercado neoliberal. Es decir, estamos frente a un nuevo mundo, una nueva perspectiva
en la cual la apuesta es a que los profesores son unos acompañantes de unos procesos en los cuales el proceso más importante es lograr que las personas desarrollen habilidades, valores y sobre todo en lo que tiene que ver con la conducta, el comportamiento y la moral, más que en los detalles y aspectos, digamos, generales, ya que las máquinas, la robótica, los programas, de alguna manera van a sustituir a los maestros en el marco de este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias.